Hay un número que ningún banco te va a mostrar jamás. Ese número es 3%, y ese 3% es exactamente la razón por la que millones de personas en América Latina llevan años haciendo todo bien y sintiéndose como si estuvieran perdiendo. Antes de explicar qué significa ese número, necesito que sepas algo. Si llevas meses o años invirtiendo con disciplina, sin saltarte ni una cuota, sin tocar tu dinero cuando el mercado cae, y aún así tu balance te parece una broma comparado con el esfuerzo que pusiste, no es culpa tuya, no fallaste. El diagnóstico que te dieron estaba mal desde el principio, y hoy voy a demostrarte eso con números reales, no con motivación barata. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, publicados en 2024, el rendimiento promedio que los fondos de inversión activamente gestionados entregaron a sus clientes fue de 4.2% anual. El índice de referencia que esos mismos fondos usaban como meta entregó 7.1% en el mismo periodo, 2.9 puntos porcentuales de diferencia, casi ese 3% que mencioné. Pagados por ti, en forma de comisiones que nunca aparecen en ningún resumen mensual con ese nombre. Aparecen escondidos como gastos de administración, comisiones de gestión, tarifas de custodia, nombres distintos. Mismo resultado, menos dinero en tu bolsillo. Quiero que tengas una imagen en la cabeza para el resto de este video, porque voy a volver a ella varias veces. Imagina que contratas a un carpintero para renovar tu casa. Acuerdan un precio fijo por el trabajo terminado, pero cada vez que el carpintero agarra un martillo, tú pagas 50 pesos más. Cada vez que usa un clavo, 50 pesos más. Cada vez que mide una tabla, 50 pesos más. Al final de la semana, el trabajo está hecho, pero la factura triplicó lo que acordaron. Y lo más extraño es que ese carpintero tampoco construyó nada mejor que si lo hubieras contratado a precio fijo desde el principio. De hecho, construyó peor. Eso es exactamente lo que hace la industria de fondos activos con tu inversión. Cada decisión de gestión tiene un costo. Cada rotación de cartera genera una comisión. Y la investigación académica más rigurosa sobre el tema, el SPIVA Scorecard de S&P Dow Jones Indices, que publica datos cada 6 meses desde 2002, muestra que más del 82% de los fondos activos en América Latina no logran superar a su índice de referencia en periodos de 10 años o más. 82%. El carpintero cobró el triple y entregó menos que el promedio. Pero aquí viene lo que nadie te explica con números reales, porque decir que las comisiones son malas es fácil. Demostrar cuánto te cuesta en pesos o dólares concretos, con tu dinero real, en tu horizonte real de tiempo, eso es diferente, así que voy a hacerlo ahora. Todos estos cálculos usan un retorno anual de 7% como base. No estoy usando el mejor escenario histórico. El índice MSCI Emerging Markets, que incluye los principales mercados de América Latina, promedió cerca de 7% anual en dólares en los últimos 20 años según datos de Messi Research. 7% es conservador, realista y el mismo número que usaría cualquier asesor honesto contigo. La única variable que cambia en la siguiente tabla es el porcentaje de comisión anual que pagas. El monto inicial es $100,000. El plazo es 25 años. El retorno bruto es 7% en todos los casos. Con 0.1% de comisión anual, que es lo que cobran los fondos índice de Vanguard o iShares disponibles para inversores latinoamericanos, tu balance a los 25 años es aproximadamente $542,000. Con 1% de comisión anual, que es el mínimo en muchos fondos activos locales, tu balance a los 25 años es aproximadamente $432,000. Con 2% de comisión anual, completamente normal en fondos activos latinoamericanos, que incluyen comisión del gestor más tarifa del asesor. Tu balance a los 25 años es aproximadamente $348,000. El retorno fue idéntico los 25 años. El mercado hizo exactamente lo mismo en los tres escenarios. La diferencia entre 0.1 y 2% anual después de 25 años es $194,000. No es el mercado el que te quitó ese dinero, es el carpintero que siguió cobrando por cada martillazo, aunque el trabajo fuera el mismo.
mismo. Ahora viene el antidiagnóstico, y este es el punto donde la mayoría de los videos financieros te dejan solo con los números y te dicen buena suerte. Tú crees que el problema es que no encuentras el fondo correcto. El problema real es que la industria entera está diseñada para que sigas buscando el fondo correcto indefinidamente, porque ese proceso de búsqueda es exactamente lo que genera sus ingresos, no los rendimientos, la búsqueda. Cuando cambias de fondo porque uno tuvo mejor rendimiento el año pasado, pagas comisión de salida. Cuando entras al nuevo fondo, pagas comisión de entrada. Cuando el nuevo fondo rota su cartera buscando las acciones ganadoras, pagas comisión de gestión. Y cuando ese fondo no supera el índice en el año siguiente, vuelves a buscar. El ciclo se reinicia. El carpintero sigue cobrando por cada martillazo. Hay un estudio de Dalbar, una firma de análisis financiero que lleva más de 30 años rastreando el comportamiento real de inversores, que captura este ciclo perfectamente. En su análisis cuantitativo del comportamiento del inversor, publicado en 2024, calcularon que el inversor promedio de fondos de renta variable capturó 4.9% anual durante los últimos 20 años. El S&P 500 entregó 10.3% en el mismo periodo. La diferencia no es principalmente comisiones, es el comportamiento. Comprar después de que el mercado ya subió, vender después de que ya bajó, buscar el fondo correcto en el momento equivocado. El sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado, solo que no fue diseñado para ti. Antes de llegar a lo que sí funciona, quiero presentarte a alguien. Se llama Roberto, tiene 48 años, vive en Bogotá, Colombia, y gana aproximadamente 8 millones de pesos colombianos al mes como gerente de operaciones en una empresa de logística. Lleva 11 años invirtiendo, nunca faltó un mes. Siempre siguió los consejos de su asesor financiero, que le cobró 1.2% anual sobre los activos gestionados. Su asesor construyó una cartera de 12 fondos distintos, cuidadosamente diversificada, rebalanceada cada trimestre. Roberto hoy tiene 128 millones de pesos en su portafolio de inversión. Hizo los cálculos. Contribuyó directamente cerca de 98 millones en 11 años. El mercado generó apenas 30 millones. Roberto no está frustrado porque fue descuidado. Roberto está frustrado porque fue perfectamente disciplinado y los resultados no reflejan eso. No voy a dejarlo ahí. Volvemos a Roberto al final. Y aquí está el dato que más me indigna de toda esta situación. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de México del 2023, solo el 29% de los adultos que invierten en productos financieros saben exactamente cuánto pagan en comisiones anuales. El 71% restante invierte sin saber el costo real de lo que contrató. En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero reportó datos similares en su informe anual 2024. La mayoría de los inversores en fondos mutuos no puede identificar la comisión de administración de su fondo principal cuando se les pregunta directamente. No es ignorancia, es diseño. Los estados de cuenta están construidos para mostrar rendimientos en porcentaje, no en pesos reales. Tu fondo subió 4% este año. ¿Eso suena bien? Pero nadie te dice que ese mismo fondo cobró 1.8% en comisiones, que el índice de referencia subió 5.6% y que en términos de dinero real, tú capturaste aproximadamente 2.2% neto mientras el mercado entregaba casi el triple. El carpintero que triplicó la factura también te mandó el resumen sin desglosar los martillazos. Lo que necesitas entender ahora, antes de que lleguemos a los números de lo que sí funciona, es que este no es un problema de disciplina personal, no es un problema de que no ahorras suficiente, es un problema de arquitectura. El sistema en el que estás invirtiendo fue diseñado para capturar una fracción de cada rendimiento que el mercado genera para ti. Y lo hace de forma tan gradual, tan invisible, que la mayoría de las personas no lo sienten hasta que hacen los cálculos exactos que acabo de mostrarte. Cuando ves la tabla, cuando ves $194,000 de diferencia en 25 años por 1.9% de comisión anual adicional, la frustración que sientes en ese momento es válida, no es paranoia, es aritmética.
El primer paso para salir de esto no requiere disciplina extraordinaria ni un cambio dramático de vida. Requiere una decisión de 12 minutos que la mayoría de las personas posterga indefinidamente porque no saben que existe. Y eso es exactamente lo que voy a mostrarte en la siguiente parte. Hay una frase que los asesores financieros repiten tanto que ya suena como verdad universal. La frase es esta: la diversificación protege tu patrimonio. Y es cierta, pero hay una versión de esa frase que nadie completa en voz alta. La diversificación en productos caros protege el patrimonio del gestor, no el tuyo. Aquí está el número que cambia todo lo que creías saber sobre dónde está la rentabilidad real. 0.03%. Ese es el costo anual del ETF BO de Vanguard, que replica el índice S&P 500. 0.03. No 1.2. No 1.8. 0.03% al año. Y ese fondo, sin ningún gestor activo tomando decisiones brillantes, sin ninguna rotación trimestral de cartera, sin ninguna llamada de tu asesor explicándote por qué movieron el dinero a otro sector, superó al 82% de los fondos activos latinoamericanos en los últimos 10 años, según el SPIVA Scorecard de S&P Dow Jones Indices. No de vez en cuando, de forma consistente, medida cada 6 meses, publicada públicamente desde 2002. Pero quiero ser justo con algo antes de seguir. No todos los asesores financieros son el problema. Hay asesores que ofrecen planificación fiscal, estructuración de patrimonio, análisis de seguros, estrategias de retiro coordinadas con beneficios del gobierno. Eso tiene valor real y merece una compensación real. El problema específico que estoy señalando es pagar 1% o más anual por alguien que construye una cartera diversificada y la rebalancea una vez al año. Porque Vanguard hace exactamente eso en 4 clics y $0, y lo hace mejor en el 82% de los casos históricos. Ahora necesito mostrarte la mecánica real de por qué la estrategia sencilla que menciona el título de este video genera lo que genera, y para eso tengo que explicarte algo que la industria financiera prefiere que no entiendas con demasiada claridad. Existe un punto de inflexión en todo portafolio de inversión que lo cambia todo. Antes de ese punto, tú eres el motor. Tus aportes mensuales son lo que mueve el motor hacia adelante. El rendimiento del mercado está trabajando, técnicamente, pero con una base tan pequeña que su output en pesos reales no se siente en tu vida. Después de ese punto, el capital acumulado empieza a generar más dinero por sí solo que lo que tú aportas cada mes. El motor ya no depende de ti. Tú pasas a ser el supervisor de un proceso que se sostiene solo. Ese punto de inflexión, esa transición de fase, no aparece en ningún gráfico que te muestre un banco. Aparece cuando tu portafolio cruza cierto umbral, y ese umbral depende directamente de cuánto te están quitando en comisiones cada año, porque las comisiones retrasan el momento en que llegas ahí. Cada punto porcentual de comisión adicional empuja ese umbral más lejos en el tiempo, años más lejos. Voy a demostrarlo con números. Misma persona, mismo aporte mensual de $400, mismo retorno bruto del mercado de 7% anual. La única variable es la comisión. Con 0.1% de comisión anual, esa persona cruza los $100,000 acumulados en aproximadamente 13 años y 4 meses. A partir de ahí, el capital empieza a generar más de $700 al mes solo por existir. El segundo motor está encendido. Con 1.5% de comisión anual, la misma persona con los mismos aportes y el mismo mercado cruza los $100,000 en aproximadamente 15 años, 1 año y 8 meses más tarde, y cada mes de retraso en cruzar ese umbral es un mes menos en el que el segundo motor trabaja a plena potencia. Con 2% de comisión anual, el cruce ocurre en cerca de 16 años y 3 meses, casi 3 años más tarde que en el escenario de bajo costo. 3 años de diferencia en el momento de cruzar el umbral, 3 años más de capital operando a plena velocidad en la recta final, que es exactamente donde se genera la mayor parte de la riqueza acumulada, porque el interés compuesto no trabaja de forma lineal. Los últimos 10 años de un portafolio de 30 años generan más riqueza absoluta que los primeros 20 combinados. Retrasar el momento de cruce no es un inconveniente menor. Es el mecanismo exacto por el que la mayoría de las personas llegan a los 60
cuenta con menos de lo que proyectaron. Y ahora volvamos a Roberto, 48 años, Bogotá, 8 millones de pesos mensuales, 11 años invirtiendo sin falta, 128 millones acumulados, 1.2% de comisión anual, 12 fondos en cartera, asesor rebalanceando cada trimestre, frustración legítima con los resultados. Cuando Roberto calculó lo que habría tenido si hubiera invertido el mismo dinero con los mismos aportes en el mismo periodo, pero en un ETF de índice con 0.1% de comisión, el número fue 156 millones de pesos, 28 millones de diferencia en 11 años. No porque el mercado se comportara diferente, el mercado fue el mismo. La diferencia fue el 0.9% de comisión adicional, compuesto durante 11 años sobre una base que fue creciendo. Ese dinero no desapareció en el vacío, está en el balance de la gestora que manejó su dinero, pero aquí está la parte que realmente le cambió el diagnóstico a Roberto. No son los 28 millones pasados los que más importan, lo que importa es que Roberto tiene 17 años más por delante hasta los 65. Y si sigue pagando 1.2% anual en los próximos 17 años sobre un capital que va a crecer significativamente, la diferencia proyectada al final no es 28 millones, es aproximadamente 94 millones de pesos. 94 millones, el equivalente a casi 12 años de su salario actual, transferidos silenciosamente desde su jubilación hacia la gestora, sin que nadie le haya pedido permiso explícito para hacer esa transferencia. El diagnóstico que Roberto tenía era: necesito un mejor fondo, mejor asesor, mejor estrategia de selección de activos. El diagnóstico real es: el costo estructural de su portafolio está consumiendo el motor antes de que llegue a velocidad de crucero. No es un problema de inteligencia, no es un problema de disciplina, es un problema de arquitectura financiera que tiene solución en una decisión de 30 minutos. Ahora viene el framework mental que lo reposiciona todo. Hay dos tipos de trabajo en una cartera de inversión: el trabajo activo y el trabajo pasivo. El trabajo activo es el tuyo: ahorrar, aportar, no vender en pánico, mantener el rumbo. El trabajo pasivo es el del capital acumulado: generar rendimiento sobre sí mismo las 24 horas, los 7 días de la semana, sin que hagas nada. El objetivo de toda estrategia de inversión de largo plazo es llegar cuanto antes al punto donde el trabajo pasivo supera al trabajo activo, donde el capital genera más que tú aportas, donde el motor secundario supera al motor principal. Ese es el cruce de umbral, y cada peso en comisiones que pagas retrasa ese cruce, no un poco, de forma calculable, medible, en meses y años concretos. La estrategia sencilla del título de este video no es un secreto, no requiere contactos especiales, ni cuentas en el extranjero, ni mínimos de inversión de 6 cifras. Es invertir consistentemente en instrumentos de bajo costo que replican índices amplios de mercado, mantener el aporte mensual con automatización para que la decisión no dependa de tu estado de ánimo cada mes, y no interrumpir el proceso cuando el mercado cae, porque eso es exactamente cuando el segundo motor está comprando a precio de descuento. Eso es todo. Y esa estrategia, aplicada durante suficientes años con una arquitectura de costos baja, es matemáticamente lo que genera retornos que superan lo que produce el 82% de los fondos activos. No por genialidad, por geometría. Si esto ya lo sabías en teoría, pero nunca lo pusiste en práctica, el problema no fue falta de información. El problema fue la arquitectura de decisión, y eso es exactamente lo que viene ahora. Porque la mayoría de la gente que llega a este punto del video hace exactamente lo mismo que hizo Roberto durante 11 años. Entiende el problema, asienta con la cabeza, y el lunes por la mañana no cambia nada porque no tiene un paso 1 concreto con fricción mínima. No porque sea descuidada, porque la activación de cualquier cambio financiero en el sistema actual requiere suficiente fricción como para que sea más fácil no hacer nada. Tienes que llamar a alguien, tienes que llenar un formulario. Tienes que explicarle a tu asesor por qué quieres mover el dinero y escuchar los argumentos de por qué no deberías hacerlo. Y al final del día, dejaste el dinero donde estaba porque la fricción ganó. La arquitectura de decisión que funciona no depende de que tú seas más disciplinado. Depende de que el costo de no actuar sea más visible que el costo de actuar. Y ahora que tienes los números concretos en la cabeza, $194,000 en 25 años, 94 millones de pesos en el caso de Roberto, el costo de no actuar ya no es abstracto, es calculable, y eso cambia la ecuación de forma fundamental.
En la siguiente parte voy a darte los 3 pasos específicos con el menor nivel de fricción posible para que lo que entendiste hoy no se quede solo en entendimiento, porque entender sin actuar es el error más caro que existe en las finanzas personales. No lo digo como moraleja, lo digo como aritmética. 3 acciones. Atención mínima, sin cambiar tu estilo de vida, sin vender todo mañana y empezar desde cero, sin necesitar un MBA ni un asesor nuevo que te cobre otro 1% por decirte lo mismo que vas a leer ahora. Estas 3 acciones son las que Roberto ejecutó en 3 semanas distintas y son las mismas que cualquier persona con un portafolio activo puede hacer hoy, independientemente de cuánto tenga acumulado. Acción número 1. Audita tu costo real en los próximos 7 días. No este fin de semana si puedes. Esta semana, entra a la plataforma donde tienes tu inversión, busca el detalle de cada fondo o producto financiero que tienes contratado y encuentra el número que aparece como razón de gastos, comisión de administración o expense ratio. Si tienes un asesor que cobra un porcentaje sobre tus activos, suma ese número al costo del fondo. Ese total es tu costo real anual. Si ese número supera 0.5%, tienes un problema cuantificable que tiene solución. La mayoría de las plataformas de inversión en México, Colombia, Chile, Argentina y Perú ya ofrecen ETFs de índice con costos por debajo de 0.3%. No están escondidos, están disponibles. Simplemente nadie te señaló la diferencia porque señalarla no genera comisión para quien te atendió en la sucursal. ¿Cuánto vale esta decisión en términos de tiempo? Aproximadamente 20 minutos para hacer el cálculo. El impacto en tu balance a 25 años puede ser de 6 cifras en dólares. No existe ninguna actividad laboral, ningún extra, ninguna hora de sobretiempo que pague a esa tasa por hora lo que paga encontrar ese número y actuar sobre él. Acción número 2. Automatiza el aporte mensual antes de que el dinero llegue a tu cuenta corriente. Este es el mecanismo que más consistentemente separa a los inversores que llegan al umbral de transición de fase de los que no llegan. No es la cantidad del aporte lo que más importa en los primeros años, es la continuidad. Y la continuidad no depende de disciplina cuando el proceso es automático, depende de haberlo configurado una vez correctamente. La mayoría de los bancos y plataformas de inversión en América Latina permiten programar un débito automático mensual desde tu cuenta de nómina hacia tu cuenta de inversión. La fecha ideal para configurarlo es 1 o 2 días después de la fecha en que recibes tu salario. No al final del mes cuando inviertes lo que sobra. Al principio, antes de que el resto de los gastos del mes compitan por ese dinero. El psicólogo y economista conductual Shlomo Ben-Artzi documentó en investigación publicada en el American Economic Review que los planes de ahorro con débito automático desde el salario producen tasas de ahorro consistentemente más altas que los planes donde la persona decide activamente cuánto transferir cada mes, no porque la gente sea irresponsable. Porque la decisión activa mensual tiene fricción y la fricción acumulada mes a mes se traduce en meses saltados que tienen un costo compuesto que no se ve hasta décadas después. Un mes saltado a los 35 años, con 30 años de pista por delante, no es perder un aporte, es perder aproximadamente 7.6 veces ese aporte en valor final, calculado al 7% anual durante 30 años. El costo de un mes saltado no es el monto del aporte. Es el monto multiplicado por el factor de crecimiento de 30 años. Configura el débito automático esta semana. Pon un número que no te lastime. Si puedes subir ese número en enero que viene, súbelo. Si recibes un aumento o un bono en los próximos 12 meses, redirige el 50% de ese incremento neto hacia la inversión antes de que el gasto mensual lo absorba. No después, antes, el mismo día que llega, no cuando te acuerdes. Acción número 3. Define hoy, por escrito, qué vas a hacer la próxima vez que el mercado caiga 15% o más, porque va a caer. No es una posibilidad remota, es una certeza histórica. El índice S&P 500 ha tenido caídas de 15% o más en promedio cada 3.4 años desde 1950, según datos de Yardeni Research. Y cada vez que cae, el inversor promedio siente exactamente lo mismo, que esta vez es diferente, que algo estructural cambió, que lo más racional
racional es proteger lo que queda moviéndose a efectivo. Ese sentimiento es universal, y actuar sobre ese sentimiento es el error que Dalbar lleva 30 años midiendo, y que produce la brecha de 3.4 puntos porcentuales anuales entre lo que entrega el mercado y lo que captura el inversor promedio. La única defensa efectiva contra ese sentimiento no es ser más valiente o más racional en el momento de la caída, es haber tomado la decisión antes de que ocurra y haberla dejado escrita. Escribe ahora mismo en papel o en un documento digital que puedas releer la respuesta a esta pregunta. Si mi portafolio cae un 20% el mes que viene, ¿qué voy a hacer? La respuesta correcta es: no vendo. Continúo con el aporte automático mensual, y si tengo capacidad extra ese mes, compro más porque el mercado está en descuento. Guarda esa respuesta. Cuando llegue la caída, y llegará, abre ese documento antes de hacer cualquier movimiento. Esto no es psicología motivacional, es arquitectura de decisión. La decisión tomada en abstracto hoy, sin dinero en juego, sin noticias de crisis en pantalla, sin el cortisol de ver tu balance caer en tiempo real, es la decisión más racional que vas a tomar sobre ese escenario. La decisión tomada en el momento de la caída, cuando todo el ruido del mercado y los medios financieros empuja hacia el pánico, es estadísticamente la peor decisión que puedes tomar. Diseña el sistema hoy para que tu yo futuro no tenga que ser héroe. Ahora volvemos a Roberto por última vez. Roberto ejecutó la acción número 1 en la segunda semana de enero. Encontró que su costo real anual entre fondo y asesor era 1.2%. Calculó la diferencia proyectada a 17 años, 94 millones de pesos. Ese número fue suficiente. Habló con su asesor, quien intentó explicarle por qué la gestión activa justificaba el costo. Roberto conocía los datos del SPIVA Scorecard. La conversación fue breve. Movió el capital a 2 ETFs de bajo costo, uno de renta variable global y uno de renta fija latinoamericana, con un costo combinado de 0.18% anual. Configuró el débito automático el mismo día, escribió su protocolo de caída de mercado y lo guardó en su teléfono. 3 semanas, 3 decisiones, sin cambiar su estilo de vida un solo peso. Roberto no va a sentir la diferencia el mes que viene, probablemente tampoco el año que viene, pero cuando cruce el umbral de transición de fase, cuando su capital acumulado empiece a generar más por mes que lo que él aporta, ese cruce va a ocurrir aproximadamente 2 años antes de lo que habría ocurrido con el esquema anterior. Y esos 2 años de segundo motor funcionando a plena potencia antes de que llegue a los 65 representan, calculado al 7% sobre una base que entonces será mucho mayor que hoy, la diferencia entre una jubilación cómoda y una jubilación que depende de que su cuerpo siga funcionando para seguir trabajando. El mercado no cambió. Roberto no se volvió más inteligente, no encontró un secreto, cambió la arquitectura, y la arquitectura es lo único que separa de forma consistente a los inversores que llegan al segundo motor de los que nunca lo ven funcionar. Hay algo que quiero dejarte muy claro antes de cerrar. El título de este video dice que esta estrategia genera más de $10,000 al mes. Ese número no es invento, es el rendimiento anual aproximado que genera un portafolio de $1,700,000 al 7% en la fase de retiro, dividido entre 12 meses. Y ese portafolio es exactamente el resultado de invertir $400 mensuales durante 30 años con 0.1% de comisión anual al 7% de retorno bruto. El número es real, el camino para llegar ahí también es real. Lo que no es real es que sea rápido, y cualquier video que te diga que puedes llegar ahí en 3 años con la estrategia correcta te está mintiendo para que hagas clic. Este video no te prometió velocidad, te prometió el mecanismo real. Y el mecanismo real tiene un nombre: tiempo, bajo costo y continuidad automatizada. Cada año que pasa sin corregir la arquitectura de costos de tu portafolio es un año que el carpintero sigue cobrando por cada martillazo. Calculable, medible, irreversible. Los primeros años del portafolio son los más caros en términos de oportunidad, porque son los que tienen el mayor multiplicador de tiempo por delante, no los últimos, los primeros. El dinero que está en un fondo caro hoy no solo está perdiendo el
diferencial de comisión este año. Está perdiendo el diferencial compuesto durante todos los años que le quedan. Eso es lo que hace que la decisión de hoy valga más que la misma decisión tomada en 5 años. Si este video te fue útil, suscríbete al canal. No lo digo como fórmula, lo digo porque el algoritmo de YouTube decide si este tipo de análisis llega a más personas basándose en si los que lo vieron consideraron que valía la pena seguir viendo. Cada suscripción es una señal de que este contenido merece llegar a alguien que todavía está pagando 1.2% anual sin saberlo, y hay muchos Robertos que todavía no hicieron el cálculo. El motor secundario existe, está esperando que le des el tiempo y el espacio para arrancar, y la única forma de retrasarlo es seguir pagando al carpintero por cada martillazo.